En lo más profundo del bosque, en uno de los nichos de la cueva oculta, en compañía de los murciélagos, habita. Al romper su huevo, se sentía protegido en el nido, pero la diferencia entre el trato que él tenía comparado con el de los tres que rompieron los huevos al mismo tiempo que él era muy distinto. Sabía que debía esforzarse más, pero no tenía idea de lo que sucedía a su alrededor. Solo escuchaba el graznido elogiante de los líderes del nido cuando aprendían a volar los otros tres. Una noche, sin saber que lo era, no escuchó ningún graznido a su alrededor, ni la siguiente, ni la siguiente, ni la siguiente. Quienes se suponía debían protegerlo, simplemente lo habían abandonado y no entendía por qué lo habían hecho. El tiempo para él transcurría en completa oscuridad. No se había alimentado desde que lo dejaron olvidado en el nido. Se sentía debilitado, pero no solitario. Sabía que esa era su naturaleza. Una intensa tormenta se hizo presente. No sentía miedo, más bien curiosidad. Era un ruido extraño para él. De pronto, un trueno impactó el árbol donde permanecía su nido, dejándolo indefenso. Mientras caía, sus alas se abrieron. Era la primera vez que lo hacían, pero no tardó mucho en golpearse contra la tierra. Volar. Debía volar. No lo habían guiado para hacerlo, pero se las ingeniaría para lograrlo. Esa sensación de libertad lo había invadido al sentir el aire en su pequeño cuerpo. Cayó muchas veces sobre la tierra, pero siempre lo acompañaba el sonido de un silbido y un aleteo constante particular. No lo asustaba, lo tranquilizaba. Imaginaba qué podría hacer al no poder verlo. Había nacido sin ojos. Dominó en poco tiempo la técnica del vuelo. Aprovechaba el sonido de las hojas en las copas de los árboles para orientarse, el sonido de las criaturas a su alrededor para identificar depredadores y la calidez de un nicho en una cueva para protegerse, sin saber que estaba rodeado de murciélagos. Se había adentrado a ella por accidente. Sin saber que era de noche, había emprendido el vuelo. En segundos se sintió amenazado, siendo ese sentimiento confirmado por un sonido ulular, acompañado del revolotear de unas alas dirigiéndose directamente a él. Estaba aterrado, instintivamente lo esquivaba, hasta que perdió la concentración y se impactó en la entrada de la cueva. Los murciélagos, al verlo, lo resguardaron de inmediato en uno de los nichos de la entrada. No era de su misma especie y no se habían topado con alguien como él. Los intrigaba. Algunos permanecían en la entrada, vigilando qué clase de depredador seguía el resguardado, para estar alerta. Y lo estarían. No tan lejos se escuchó el ulular. Segundos después, observaron que provenía del búho real que volaba en círculos cerca de la cueva. Los murciélagos ayudaron al cuervo a recuperarse, sin que él lo supiera. Pronto detectaron que no tenía ojos. Más detenidamente lo observaron. Estaban impresionados con su capacidad de orientación para volar, aún sin ver. Notaron que era diferente a los de su propia especie, pero sin duda era un cuervo. Tenían la certeza de que lo era. Sin embargo, seguían confundidos por su apariencia y el color blanco no habitual en su cuerpo. Aunque ellos todo lo ven blanco y negro, conocían el color y la oscuridad característica de los cuervos. Con el tiempo, se hizo amigo de los murciélagos. Se sentía acompañado y al alimentarse de insectos que le compartían, pensaba que eran sus iguales, aunque no entendía por qué no podían comunicarse. El cuervo volaba disfrutando el aire en su cuerpo.
De pronto, el sonido de un silbido que no representaba ninguna amenaza lo atraía. Estaba intrigado, quería entender qué era. Sin saberlo, se había acercado lo suficiente. El silbido comenzó a cambiar. El sonido hipnotizante se transformó en un susurro que perfectamente entendió. Te vi caer varias veces. Te vi lograr lo que nadie. Te vi volar. Te vi escapar de tu depredador. Te vi formar parte de algo con otros, pero nunca te vi rendirte. Naciste sin ojos y a pesar de ser una debilidad, tú la convertiste en tu fortaleza. Vi cómo fuiste abandonado, pero no devorado, simplemente por ser diferente, por ser un cuervo blanco sin ojos. Mi pequeño cuerpo es viejo y por ende soy sabio. Mi tiempo está por concluir y el tuyo por continuar. Estos ojos ya no me servirán, pero iluminarán tu camino. El colibrí parpadeó 3 veces seguidas para no volverlo a hacer. Sus ojos de inmediato se dirigieron a su pico que delicadamente abría uno de los párpados del cuervo. Al colocar el primer ojo en el hueco, continuó con el otro. En el mismo instante que el colibrí hacía eso, el cuervo escuchaba un aleteo constante. Una brisa helada recorrió sus alas y algo rellenaba los huecos de sus ojos. Ahora parpadea 3 veces y manténlos cerrados. El colibrí se convirtió en ceniza de colores, incrustándose en los párpados del cuervo, que dejó de escuchar la voz. Solo lo acompañaba el sonido de las hojas de los árboles. Permanecía estático, no sabía qué hacer. Era casi imposible lo que acababa de suceder, y era extraño sentir algo en los huecos que habían permanecido así en el poco tiempo que llevaba en este mundo, hasta ese momento. Pensaba que al parpadear las 3 veces no distinguió nada, todo seguía en completa oscuridad. Soltó un pequeño graznido, simulando un suspiro, y lentamente sus párpados se abrían. Parpadeó 3 veces, en agradecimiento al pequeño viejo sabio que no pudo ver, y le había obsequiado algo increíble. No conocería su apariencia, pero jamás olvidaría su silbido y su aleteo. Quería compartir esa emoción con sus amigos. De inmediato se dirigió a la cueva, orientado más por los sonidos que conocía que por la visión de colores que ahora tenía. Al llegar, no se quedó en el nicho de la entrada que le pertenecía, se adentró hasta encontrarlos. Los murciélagos estaban sorprendidos. Era la primera vez que el cuervo llegaba al fondo de la cueva, y al no poder comunicarse con ellos, con sus alas intentó expresar lo sucedido. Pensaron que al darse cuenta que no era con ellos donde pertenecía, los abandonaría. Pero su sorpresa fue mayor al interpretar la parte donde les agradecía su hospitalidad, que a pesar de las diferencias físicas, eran sus amigos, y al ser de diferentes especies, estaba claro por qué no podían comunicarse. Ahora, con la ayuda de la visión, podía detectar depredadores a distancia, alertándolos, protegiéndolos, como ellos lo habían hecho con él. Y si se lo permitían, se convertiría en su guardián. Sería el cuervo blanco guardián de los murciélagos. Desde entonces, desde que cayó del nido, desde que por accidente llegó a la cueva rodeándose de amigos, desde que recibió el obsequio del pequeño viejo sabio, desde entonces, todas y cada una de esas cosas le hicieron sentir que su existencia no era un error de la naturaleza. Encontró en las criaturas menos esperadas lo que siempre deseó.